nosotros somos el equipo conformado por Sofía Vargas, Rocío Vázquez, Irán Cárdenas, Darwin Hernández y su servidora Abril Tut. En este video hablaremos sobre algunos de los momentos importantes de la conquista y el virreinato de la Nueva España. Explicaremos cómo fueron los enfrentamientos entre los españoles y los pueblos mesoamericanos, cómo se instaló el poder español en 1521 y también cómo vivían los indígenas y los negros durante la época colonial. Los enfrentamientos de los españoles con algunos pueblos mesoamericanos. Cuando los españoles llegaron a Mesoamérica, no todos los pueblos reaccionaron igual. Algunos, como los mexicas, vieron a los españoles como amenaza y pelearon contra ellos. Pero los pueblos que eran enemigos de los mexicas, como los tlaxcaltecas, decidieron aliarse con los españoles para aprovechar la situación. Los enfrentamientos fueron muy intensos, porque los pueblos mesoamericanos defendían sus tierras y cultura. Además, los españoles tenían armas y animales que los indígenas nunca habían visto, como caballos y cañones, lo que les dio ventaja en muchas batallas. Después de la caída de Tenochtitlan en 1521, los españoles empezaron a organizar su gobierno en estas tierras. En este periodo formaron instituciones para controlar todo: la economía, la religión y la sociedad. Se crearon cosas como las encomiendas, donde los españoles recibían grupos de indígenas para trabajar para ellos. También empezaron a construir iglesias, ciudades al estilo europeo y a imponer el idioma español y la religión católica. En 1521 y 1570 los españoles ya tenían un control casi total sobre el territorio que después se convertiría en la Nueva España. El virreinato de la Nueva España. El nuevo orden colonial. Cuando se estableció formalmente el virreinato de la Nueva España, los españoles organizaron un nuevo sistema social y político. En la parte más alta estaban los españoles nacidos en Europa, luego los criollos, después los mestizos y hasta abajo los indígenas y los negros. El virrey era la máxima autoridad y representaba al rey de España. También había instituciones como la Real Audiencia y el clero, que tenían mucho poder. Este orden colonial funcionó durante cientos de años y afectó totalmente la forma en que se vivía en ese tiempo. En el periodo colonial, los indígenas y los negros sufrieron mucha discriminación. Los indígenas eran obligados a trabajar en minas, haciendas y construcciones, casi siempre con muy malos tratos. Los españoles veían a los indígenas como inferiores y les quitaron sus tierras y muchas de sus costumbres. Por otro lado, miles de personas negras fueron traídas desde África como esclavos. Ellos trabajaban principalmente en haciendas y casas familiares españolas. Su situación era aún más dura porque no tenían libertad. El racismo era parte de su sistema colonial, pues la sociedad dividía según el color de piel y el origen, algo que dejó consecuencias que siguen existiendo hasta hoy. Conclusión: la conquista y el virreinato fueron etapas que cambiaron totalmente la historia de México. Hubo guerras, alianzas, un nuevo gobierno y también mucha desigualdad que afectó principalmente a los indígenas y a los negros. Todo este proceso duró siglos y dejó una huella muy fuerte en la cultura y sociedad que conocemos actualmente.